Bueno, aquí estoy ahora en el archivo de Excel. También el archivo de Excel lo voy a subir para que puedan revisarlo. Y en este archivo de Excel vamos a solucionar el problema. Aquí ya en el problema yo les puse, digo, en el archivo yo les puse la redacción del problema y los datos. Entonces, si bien vamos revisando la información para entender. Dice que la empresa Denson ha estado contabilizando su ingreso para los contratos de construcción de largo plazo usando el método de recuperación de costo. Entonces, en ese método de recuperación de costos se refleja el income, solamente la parte del costo que se está gastando, y al final de que se acaba el contrato es cuando se registra la utilidad. Eso es diferente a lo que hacíamos en el primer parcial con el método de porcentaje completado, que es lo que nos pide que hagamos el cambio, porque dice que en 2019 la compañía cambió al método de porcentaje completado. La administración cree que al cambiar a este método de porcentaje completado se tiene una medida más apropiada del ingreso y pues también de la utilidad, que sí es cierto. Acuérdense que platicamos que el método de porcentaje completado es más justo y refleja mejor el ingreso. Y dice que esto es un tema también que van a ver repetidamente durante los ejercicios, que se usa mucho, se afecta mucho el tema de impuestos, porque normalmente cuando haces un cambio en casi cualquier cosa contable vas a afectar a la utilidad, y como es utilidad de antes, entonces pues va a tener que afectar pues también una parte de impuestos, no solamente pues, a la utilidad, sino a la utilidad también nos afecta a los impuestos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Como siempre, yo les propongo una metodología y si quieren la pueden seguir, que les ayuda para hacer pues, todo el control, y después al final hacemos los asientos contables. Entonces, bueno, en esta metodología lo que necesitamos es sacar las diferencias que existen entre los métodos. Para eso tenemos los datos que nos da el problema. La parte de arriba trae los números del método de recuperación de costo. Entonces, ese sería lo que ha estado reportando la empresa. Y en el de abajo trae los números de cómo sería con el método de porcentaje completado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para los años anteriores a 2019, que es el año actual, tenemos que hacer los ajustes necesarios con las diferencias. Vamos a trabajar sobre diferencias. Entonces, bueno, vamos a empezar. La propuesta es que empecemos con el pre-tax income. Entonces lo voy a poner aquí. Y vamos a poner los dos métodos, el método de porcentaje completado, método porcentaje y método costo. Bueno, entonces tenemos ahí nuestros dos métodos. Aquí en este lado voy a poner los años o el tiempo. A mí lo que primero me interesa es saber cuál es la cantidad de dinero o la cantidad del saldo. Ahorita estamos hablando del pre-tax income antes de 2018. Es decir, en lo que pasó antes de 2018, antes de aquí. O si quieren también lo podrían poner como 2017. Bueno, entonces, primera cosa que me interesa es saber cuál es el pre-tax income usando el método de porcentaje antes del 2018 o en 2017. Para eso, para ese número sería pues este que tenemos aquí, 600,000. Ese es el pre-tax income de antes del 2018. Sería 600,000. Y en el método de costo es de 400,000. Bueno. Ahora, acá adelantito voy a hacer otra columna. Esta columna de aquí se va a llamar diferencia. ¿Sí?
Ese es porque aquí yo quiero sacar cuáles son las diferencias en las utilidades, en los ingresos, perdón, de cada uno de los métodos. Aquí yo tengo el método de porcentaje y el método de costo. Entonces quiero sacar las diferencias. Diferencias, le puedo poner diferencias en el ingreso, en el income. Oh, pero estamos haciendo en inglés, ¿verdad? Es que estamos como en Spanglish. Bueno, ya, perdón. Voy a tratar de hacerlo todo en inglés. Y entonces aquí yo voy a poner la diferencia del método de porcentaje contra el método de costo. Es una diferencia de 200,000. Aquí yo voy a poner el efecto del impuesto que ahí nos dice en la tabla y también lo podríamos sacar de aquí que es 40%. Entonces ya sabemos que es 40%, entonces sería esto por punto. Ya 80,000. Y aquí voy a poner el efecto en el ingreso. Aquí es el efecto en el impuesto y aquí es el efecto en el ingreso. Entonces aquí el efecto en el ingreso sería la resta. 120,000. Bueno, entonces ya terminamos el primer renglón de antes de 2018. Siguiente renglón. Ahora vamos a hacer el de 2018. Para el de 2018 necesitamos otra vez poner cuál es la utilidad pre-tax la utilidad pre-tax en 2018. Para el método de porcentaje sería 180,000, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y en el del método de costo sería 160,000. Entonces sería la diferencia de esto menos esto sería de 20,000. Y el impuesto sería de 0.4. Y la diferencia, pues 20,000 menos 8 nos da 12,000. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya llevamos todo esos dos. Ahora vamos a hacer otra línea en la que vamos a poner el total antes de 2019. Esta línea se parece mucho a la que teníamos antes, a la de antes de 2018, pero para esto pues vamos a usar los saldos que ya tenemos aquí arriba. Es decir, ¿cuál es la utilidad que yo llevo hasta antes de 2019? De la utilidad del ingreso. Sería 780. En el método de porcentaje y en el método de costo 560. Ahora, lo que sigue es muy, muy importante porque esto es lo que nos va a dar a nosotros los números que vamos a usar para poder ajustar a lo que queremos llegar. Aquí también lo que voy a hacer es solamente la suma, la diferencia de esto con esto, ¿no? La diferencia que tenemos aquí. Y ya finalmente el último. ¿Por qué hago Spanglish? Y aquí total en 2019. Y lo que voy a poner aquí pues es otra vez los números que tengo para 2019. Pero si lo analizamos, para 2019 no tenemos que hacer ajuste porque 2019 es cuando ya se hace este cambio. Entonces, lo que pasa en 2019 ya va a traer la nueva política. Entonces no tenemos que hacer ajuste, solamente lo voy a poner, pero no es necesario hacer ajuste, no es necesario hacer el asiento. Para el otro método de 190 y las diferencias sería de 10 con un tax de 4,000 y con un efecto en el ingreso de 6,000. ¿No? Entonces les repito, este 2019 no lo voy a tomar en cuenta para mis asientos porque en 2019 es cuando se hace el cambio en el método. Entonces 2019 ya se va a reportar con este método. El 2017 y 2018 están reportados con este, por eso necesito hacer el asiento contable aquí entre 17 y 18. Ya 19 va a salir bien, solito. Entonces, es por eso que yo hago este corte aquí. Este corte aquí me permite a mí registrar la parte del 2017, la parte del 2018
y me da los números que necesito para hacer mi asiento, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora sí el asiento. Ya con eso terminamos. Estos números de aquí, estos tres números, son los que yo necesito para hacer mi asiento. Entonces, vamos a empezar con el primero, 220,000. 220,000 es la diferencia que se tiene que contabilizar como ingreso, ¿no? Es el income que no se reflejó bajo el otro método. Y es una diferencia positiva. Si recuerdan, en el método de porcentaje de construcción, en donde se reportaba eso dentro del balance, esta parte se reportaba en una cuenta que se llamaba construcción en proceso. La otra vez la voy a poner en inglés para estar. Voy a ponerla acá, en los asientos. Construcción en proceso por esta cantidad, 220,000. Entonces, esta columna de aquí, esta diferencia entre el pre-tax income de aquí y el pre-tax income de aquí es 220 de los 2 años, ¿no? 220. Y en el lado del abono voy a poner los otros dos, estos de aquí, el efecto en el tax. Como ahora tengo más income, pues voy a tener más taxes, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta tengo que afectar ahí? Pues los impuestos diferidos. Y en ese caso, pues es un pasivo, ¿no? Porque es impuesto que tengo que pagar. Entonces sería 88,000. Y finalmente, ingreso menos impuestos, ¿qué me da? Su utilidad, ¿no? Y como no podemos afectar a la utilidad neta, ¿a cuál utilidad vamos a afectar? Pues a la utilidad retenida. Por 132. Y ya con eso nos cuadra el asiento con 220. Entonces, así es como se afectaría cómo sería el ajuste en el cambio de método que estábamos en el de recuperación de costo y lo cambiamos al método de porcentaje completado. Entonces, recuerden, es bien importante siempre leer los datos porque, de hecho, yo cuando lo estaba resolviendo me confundí y quise hacer el ajuste hasta acá, pero después me quedé pensando, no, pues, ¿por qué 2019 lo tengo que ajustar? Si yo estoy en 2019, aquí sí puedo afectar al estado de resultados y meterme y cambiar los gastos y cambiar el ingreso y todo lo que tenga que hacer. Donde tengo que hacer el ajuste es antes de ese cambio, ¿no? Entonces, pues, tengan cuidado, leanlo bien y pues recuerden que como ya no podemos afectar directamente a las cuentas, lo que queremos es sacar las diferencias y eso lo reportamos con cuentas de balance. Si se fijan, no hay ninguna cuenta de esta de resultados, ni va a haber. Siempre van a ser cuentas de balance. Bueno, entonces, este sería el ejercicio que vamos a hacer. Van a tener una actividad en un ejercicio muy similar. Me refiero similar a este tipo de ejercicio. Entonces, háganlo como se pueda. Hagan el mejor esfuerzo. En la siguiente clase lo revisamos. Voy a subir video de cómo se resuelve, como siempre lo hemos hecho, para que tengan la respuesta correcta. De todos modos, suban la actividad para que les cuente los puntos. Y la tarea, también pues ahí se los voy a explicar, pero la tarea consiste en que voy a cambiarme otra vez a regresar a la presentación que teníamos en el video pasado, porque la tarea consiste en que ustedes se pongan ya no encuentro dónde se cambió. Aquí está. La tarea consiste en que ustedes hagan una pequeña investigación en la que encuentren cómo las empresas reportan los cambios en métodos. Se encuentran este tipo de notas. Ahí viene a detalle en el Word cómo debería ser la tarea, pero es que es bien interesante porque a veces las empresas hacen esto como estrategia financiera fiscal para pues sacar provecho. Entonces, como un auditor, ustedes deberían de estar conscientes y poder identificar ese tipo de estrategias y a veces sí salen, a veces los auditores se dan cuenta y lo ponen en el estado financiero. Entonces, a veces el estado financiero trae una nota hecha por el auditor. O sea, el auditor les obliga a que pongan la nota y que pongan
que esta política se hizo, este cambio de política se hizo por tal y tal razón, pero tiene un efecto fiscal o un efecto financiero que se debe de reportar también, entonces lo tienen que reconocer. Está interesante cuando pasa eso, cuando ponen que el cambio fue por estrategia financiera. Entonces, les voy a poner ahí en la tarea cómo debería ser su investigación, pero pues básicamente eso es la tarea y la actividad es nada más que practiquen. Entonces, bueno, eso sería todo